Estás escuchando Radio Independencia. Desde Lanús, provincia de Buenos Aires. Volvemos con más Retrovisor. Bien, estamos aquí en Retrovisor. Enrique Box les habla. El doctor Eduardo Barcesat, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo está usted? Bien, buenas tardes. Bien, ¿cómo anda la justicia, doctor? Bueno, tendría que empezar por decir no anda. Es decir, la justicia está debiéndonos muchas cosas. La más importante de ellas es la de respetar el deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, que es, desde antiguo, como les gusta decir a ellos, su deber primero, asegurar la observancia a la supremacía de la Constitución Nacional. Esa observancia está ahora enfatizada por el artículo 36, incorporado en la reforma del año 94, y por lo tanto diría viene desde los orígenes del Poder Judicial de la Nación y ahora con jerarquía de cláusula constitucional. Y esto significa que no más lawfare, no más utilizar el instrumento jurídico como método de persecución y destrucción del enemigo o adversario político. Ya no se puede justificar el tiempo de privación ilegal de la libertad que padece Milagros Sala, que padecen otros afectados, y que ha destruido no solamente la libertad ambulatoria, sino el conjunto de los derechos que dependen de esa libertad ambulatoria. Además, esos embargos estrafalarios, no hay otra palabra para calificarlos, que se le ha aplicado a las víctimas, que significa prácticamente una muerte civil por la cuantía y el alcance y la pervivencia temporal de esos embargos o inhibiciones. De manera que debemos reforzar, y en este sentido pongo en conocimiento de la audiencia, que hay ya un proyecto presentado en el Parlasur, elaborado por el doctor Rusconi y la doctora Minichelli, que establece un recurso de revisión especial para estos casos de lawfare, ¿no? Para que otro tribunal juzgue la legalidad o no de las resoluciones que afectan la libertad individual y que provocan agravio patrimonial. A eso, de mi lado, le he sumado un proyecto de convención regional, supongo, es decir, latinoamericana, para prevenir y sancionar el lawfare, porque el recurso de revisión lo que logra, que no es poca cosa por cierto, es la anulación del proceso condenatorio, en tanto que la Convención de Prevención y Sanción del lawfare tendría por objeto la responsabilización penal de los funcionarios judiciales, fiscales, de cualquier grado que hayan tenido autoría o participación delictiva en la producción de estos daños y de estas afectaciones al Estado de Derecho, imponiendo una pena privativa de libertad y, lo que considero más importante, la pena accesoria de inhabilitación a perpetuidad para ocupar cargo o función pública, sea judicial o de otra naturaleza. Y por supuesto, la responsabilidad solidaria y mancomunada en el deber de reparar los daños materiales, morales y psicológicos inferidos a consecuencia del obrar antijurídico. Bueno, entiendo que en poco tiempo esto va a ser presentado por el Parlasur y entiendo que hay varios países que están interesados en la materia, no es solamente la Argentina, Ecuador, Brasil, México, Paraguay,
deben tener compromiso con estas acciones, Chile también. De modo que veremos, yo sé que las convenciones internacionales llevan un tiempo. Les recuerdo a la audiencia que la Convención sobre Prevención y Sanción de la Desaparición Forzada de Personas, tanto en su versión interamericana como la internacional, llevaron más de 20 años desde el primer esbozo de una convención para esta materia. Aguardo que en este caso no tengamos que esperar tanto para producir un instrumento que habilite el recupero del Estado de Derecho. Quiero decir que este es el marco general, que toda esta labor es para que los sectores populares democráticos empleen el herramental jurídico para el proyecto nacional sin estar sometido a las cortapisas y a los desvíos de poder a que nos ha inculcado primero la doctrina de la seguridad nacional y ahora el lawfare. Bien, usted hablaba entre los países interesados en esto, Brasil, los últimos sucesos con relación a la liberación de Lula y que el Tribunal Supremo haya considerado que el juez Moro no fue parcial en los juicios, deja expuesto toda esta problemática, ¿no, doctor? Yo creo que tiene un alto grado de concientización de los respectivos pueblos latinoamericanos sobre lo pernicioso que ha sido esto y sobre lo alejado de toda forma de práctica jurisdiccional dentro del marco del debido proceso judiciario y de la presunción de inocencia que establecen todos nuestros regímenes constitucionales y los tratados internacionales de derechos humanos. De manera que conozco a los colegas que han llevado adelante la defensa de Lula, les he mandado la más calurosa felicitación por este logro, más allá de que haya sido una votación ajustada, 3-2 en el Supremo Tribunal Federal de Brasil, pero es, repito, un gran triunfo de la conciencia jurídica sobre esta barbarie institucional que insufló la Academia estadounidense, ¿no? Claro, porque, a ver, yo siempre como neófito doy mi visión y considero que los perjudicados con esta ola del llamado lawfare no son solamente las víctimas directas, sino la población en general. Por supuesto, es correctísimo. Han tirado abajo el Estado de Derecho. Quiero poner de relieve que desde el comienzo de la gestión del gobierno Macri, señalamos que no solamente había un derrumbe económico y financiero, sino también que una topadora había pasado por sobre las instituciones. Recordemos que el gobierno ese se manejó fundamentalmente con decretos simples y decretos de necesidad y urgencia, y empleó en general los decretos simples para las materias más delicadas y por lo tanto prohibidas para un decreto, para no tener que enviarlos al Congreso de la Nación. Es decir, vació de contenido al Congreso Nacional, al Poder Legislativo, y sometió, creo que gustosamente, ¿no?, al Poder Judicial de la Nación, o que el Poder Judicial se dejó someter porque era parte de la estructura de poder para llevar adelante esta práctica perversa. Pero lo cierto es que borró la división de poderes, que es la piedra basal del Estado de Derecho, y por lo tanto creo que en este momento, lo debo haber dicho en algún otro reportaje, pero hay que repetirlo, recuperar el Estado de Derecho para los sectores populares y progresistas es una consigna revolucionaria al día de hoy. Sin duda. Bueno, eso en los planos generales y en el macro, ¿no es cierto?, de la problemática. Yendo un poco más a lo local, por ejemplo, me llega uno de los tantos correos donde dicen: los jueces Irurzun, Bruglia y Fara
rechazaron el pedido de la abogada denunciante Natalia Salvo para ser querellante en la causa por la privatización de vacunas en Cava. Con esta maniobra, la causa quedará bajo exclusivo control de los jueces del lawfare, o sea, sin control. Que ni Salvo ni Castro Bianchi puedan acceder al expediente dejará al juez Lijo y al fiscal Stornelli sin control alguno de lo que suceda. No habrá nadie que solicite medidas de prueba ni quien revise las ya realizadas, como los allanamientos en el Ministerio de Salud porteño. Y a esto se le juntan este episodio de las bandas adjudicadas a Angelice y Lustó agarrándose a tiros por el control del negocio de los test PCR, ¿no es cierto? Digamos, a los ciudadanos comunes nos da la sensación que estamos en un diabólico festival de impunidad en la ciudad y vemos al mismo tiempo a una nación omisa o impotente y sin recursos para salvaguardar los derechos de los ciudadanos. Bueno, en este tema de qué facultades tienen los particulares para intervenir en causas que hacen a intereses de incidencia colectiva, seguimos con la visión ptolomeica, no hay otra manera de calificarla, de que hay que tener un perjuicio económico particular, es decir, tiene que dolerle a mi bolsillo para que me admitan ser parte querellante. Ahora, si se trata de un derecho de incidencia pluripersonal o colectiva, como era lo que planteó la denuncia patrocinada por la doctora Salvo, en esos supuestos que ya están contemplados en nuestra Constitución, recordemos que en el artículo 43, dedicado a la acción de amparo, se habla precisamente de la tutela de los derechos de incidencia pluripersonal o colectiva. Y estos derechos de incidencia pluripersonal o colectiva no tienen que tener exclusivamente un sentido económico. Hay valores que trascienden lo económico. Claro. Los valores de la vida, la salud y la integridad personal, y estoy parafraseando lo que establece la resolución 1 del año 2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dedicada a la pandemia, Estado de Derecho y Derechos Humanos. Esos son los bienes jurídicos tutelados. Bueno, esos bienes jurídicos no tienen una protección económica, tienen una protección precisamente la adecuada para salvar y tutelar esos bienes, es decir, la vida, la salud y la integridad personal. Y eso no se mide en pesos, no hay que cosificar el derecho. Esto es ptolomeico, repito, son tierraplanistas, es decir, siguen con esto desde hace 250 años y no hay nada nuevo que les entre en el marote, pareciera, ¿no? Yo deploro, lamento, he luchado mucho contra esto, hace no mucho en un informe oral, refiriéndome a una tierra de un enorme valor paisajístico, apropiada por una persona de nacionalidad chilena, es decir, prohibido esto por la Ley de Protección del Dominio Nacional sobre las Tierras Rurales. Los camaristas me preguntaron, pero su cliente, ¿qué interés económico tiene en esto? Yo digo, mire, el paisaje es un bien que no tiene una expresión valorativa en pesos, pero que puede tener mucho más valor significativo para los amantes de la flora, de la fauna, y para cualquiera que tenga un mínimo sentido de la belleza y una aptitud para ver esa belleza. Entonces, no me vengan con que tengo que traerles un bolsillo roto para que ustedes reconozcan. Acá hay cosas que valen mucho más que el dinero, ¿no? Bueno, sí, sin duda. Son los criterios judiciales todavía que, repito, giran con el paradigma ptolomeico. Sabe que usted habló recién sobre Milagro Sala, ¿no? Como así emblema del perseguido y del preso político. Es la más antigua de nuestras actuales presos políticos, ¿no es cierto? Apenas comenzó el gobierno de Macri el 16 de enero, precisamente. Ahí nomás.
Exactamente. Bueno, después también tenemos los presos políticos de Corrientes, de la provincia de Corrientes, que nadie habla y nadie quiere hablar de esos presos políticos. Tenemos casos en la provincia de Buenos Aires donde un grupete de personas se dedicaron a rodar tarjetas alimentar. Esta cuestión tan sensible de llevar comida al plato de la gente que más lo necesita, ¿no? O sea, un acto criminal asqueroso. Tailade dijo, el diputado Tailade dijo que hay que cortarla con la dulzura. Pero me parece, sí, me parece que son pocas las voces que se alzan en ese sentido. ¿Hay una corporación partidaria, doctor, que se encarga de que todo esto no marche? Yo no diría partidaria, sino que es la misma estructura del poder que es el soporte del lawfare, las mismas personas, los mismos intereses, los mismos grupos económicos, los mismos grupos comunicacionales. De manera que destruir el lawfare será también poder superar todas estas limitaciones, todas estas, diría, viseras que se ponen por delante del pueblo de la nación para que no vea lo que ocurre en sede judicial o para que no sea justiciable. Yo creo que esta situación ha además expuesto paradigmáticamente la postura del poder cuando se anunció la querella del gobierno nacional contra las ex autoridades, comenzando por Mauricio Macri, por el acuerdo concertado con el Fondo Monetario Internacional, periodo Lagarde, y que, como todos sabemos, ni fue sometido al control de validez en el Congreso de la Nación, como indica la Constitución. No es que nosotros tendría que ser de oficio, no hay que reclamarlo, no debiera ser esto materia de debate. No solamente, bueno, quiebra nuestra legalidad, sino también la legalidad del Fondo Monetario Internacional, porque su artículo 6 se lo prohíbe del estatuto. Bueno, ¿y qué salieron los voceros a decir? No, es una cuestión política no justiciable. Es decir, querían equipararlo con el tema de la causa del dólar a futuro. Bueno, esta comparación no se sostiene para nada. En el caso del dólar a futuro se hizo por autoridad competente, en procedimiento adecuado y con una finalidad razonable. Aquí, en tema del Fondo Monetario Internacional, no se hizo por la autoridad competente, no se hizo por el procedimiento que indica la Constitución, y el contenido es groseramente asqueroso, porque no se dedicó esto ni a una flota fluvial o mercante, ni a reconstruir la red ferroviaria, no, se dedicó a la fuga de capitales y a salvar baches fiscales que había imperiosos en ese momento para la gestión macrista. Entonces, si alguno me viene a decir que eso es una cuestión política justiciable, yo le voy a decir con el mayor rigor epistemológico, no sea pelotudo. Claro, corto. Usted hablaba recién, doctor, de esa exigencia de quién había sido perjudicado, que en cuánta plata, lo del bolsillo roto, ¿no es cierto? ¿Y qué hacemos cuando, perdón, qué hacemos cuando nos damos cuenta que el gobierno anterior mandó toneladas de oro a Londres después de haber abdicado de la soberanía jurídica? Bueno, es un tema que me toca, digamos, muy emocional, porque cuando la guerra de Malvinas, personalmente propicié en la Asociación de Abogados de Buenos Aires, se averiguaran dónde estaban las reservas en metálico de la República Argentina, porque había una información oficiosa de que no estaban en el tesoro del Banco Central de la República Argentina, ¿no?
Bueno, la averiguación dio por resultado de que estaban en el fuerte Knox, en Estados Unidos. ¿Y cuál era el justificativo para que oro, platino y plata de la Argentina estuvieran allí? Ah, que el fuerte Knox era a prueba de ataques nucleares. Bueno, a mí me pareció realmente una humorada negra porque si hay un ataque nuclear, yo creo que ninguno de nosotros se va a preocupar por las reservas. Claro. Solamente sobrevivirán, como sabemos, las cucarachas que parecen ser las que mejor se adaptan a un holocausto nuclear. Pero lo que sí debemos decir es que no están exentas de ser embargadas o no disponibles para la Argentina, sobre todo en situación de conflicto armado con los socios de la OTAN, ¿no? Y por lo tanto tendrían que estar en las bóvedas argentinas. Bueno, no fue posible obtener la repatriación y ahora, como un acto institucional económicamente obsceno, hemos presenciado, conocido esto que usted dijo, bien, de que se han mandado a Londres, ¿no? Que tendrá otra bóveda seguramente con enormes seguridades, pero que queda en la disponibilidad de la jurisdicción londinense el poder eventualmente prever o proveer a un pedido de embargo o de división, de indisponibilidad de esos lingotes de oro. Bueno, todo esto es vomitivo desde el punto de vista institucional porque realmente más cipallismo no se puede expresar. Y ya que tocamos el tema, y por eso dije que era un tema que a mí me llega muy de cerca, yo estoy bregando a la fecha ante la provincia de Tierra del Fuego que propicie dos cosas. Por un lado, declarar que sus riquezas y recursos naturales no están sujetos al repago de una deuda externa contraída violando el artículo 124 de la Constitución, que establece que las provincias tienen el dominio originario sobre las riquezas y recursos existentes en su territorio. Primer proyecto que todavía desde el 2018 que lo entregué no ha sido sancionado. Está en debate, sí, pero bueno, pareciera que va a lomo de carreta. El otro proyecto, mucho más importante, es, primero, declarar inaplicables en la provincia, el territorio de la provincia de Tierra del Fuego, islas del Atlántico Sur y sector antártico, declarar inaplicables los acuerdos Madrid I, Madrid II y Forador y Duncan, que nunca fueron enviados al Congreso para su aprobación, ¿no? Y segundo artículo, encomendar o instruir a los legisladores provinciales de la Tierra del Fuego que breguen para que el Congreso de la Nación, como lo establece el artículo 75, inciso 22, que le da la opción de aprobar o desechar los acuerdos concluidos por el Poder Ejecutivo, bueno, que los deseche, porque realmente son humillantes, son de una sumisión colonialista, ni siquiera neocolonialista, colonialista a la antigua, ¿no? Tenés prohibido hacer esto, no puedes hacer aquello, tus fuerzas armadas no pueden pasar de tal paralelo sin autorización del Foreign Office. Bueno, ya es hora de que la Argentina termine con estas humillaciones, recupere su soberanía territorial y recupere estos bienes que deben estar no solamente en territorio nacional, sino bajo la jurisdicción nacional. No es posible que tengamos entregados estas reservas metálicas bajo invocación de que están en un fuerte o en la bodega de un banco que parece que resiste ataques nucleares. Nos interesa 3 carajos que pueden pasar después del ataque nuclear, y además es mucho más probable que les caiga a ellos que nos caiga a nosotros el ataque nuclear, de modo que van a estar más seguros en un cajón de zapatos viejos dentro de una bodega del Banco Central de la República Argentina que allí donde están actualmente, ¿no?
Bueno, creo que se están moviendo las fichas en el escenario geopolítico, y por eso el embajador ruso acá en nuestro país, Dmitry Feoktistov, dijo en Tierra del Fuego justamente que los ingleses tenían que devolver las Islas Malvinas a la Argentina. Esto es algo que normalmente los diplomáticos no lo expresan en esos términos. Algo debe estar ocurriendo para que así se haga. Yo creo que no hay una actitud coherente, principista de la Cancillería argentina en esta materia. Lamento mucho decirlo, por supuesto. Claro. Pero yo no he visto ninguna actividad que no sea esas declaraciones reiterativas, copiadas, digamos, de un año a otro, cuando llegan las fechas patrias, digamos, respecto de la ocupación o usurpación territorial del Reino Unido. Pero con eso al Reino Unido no le hacemos ni cosquillas, ¿no? Nada, claro. Nada. Nosotros necesitamos una actividad que yo no propongo, quiero aclarar, que sea de sentido belicista ni nada por el estilo, sino que sea en base al derecho. Es más, en estos proyectos de ley que he mencionado recién, de leyes provinciales, hice una cita de una obra de Manuel Kant, donde aquel filósofo decía: es más importante una sentencia que una victoria militar. La victoria militar puede no ser más que un alto el fuego. La sentencia judicial es un momento de conciencia crítica de la sociedad sobre sí misma. Bueno, nosotros buscamos ese momento de conciencia crítica diciendo nos están violando el territorio, que es tan infamante como cuando se viola un menor, una mujer, lo que fuere. La violación de nuestro territorio es también una violación. Claro. Y hacemos lo que hace una persona que está sometida a esa presión. Gritamos las Malvinas, las islas del Atlántico Sur, sector antártico, el mar circundante, es de la nación argentina, ¿no? Sin duda. Bueno, doctor, yo le agradezco pero muchísimo esta entrevista tan esclarecedora, tan contundente, como siempre. A ver, me siento afectado y tengo el bolsillo roto, doctor, porque con un Estado que no sabe, no quiere o no sabe, no sé, reclamar lo que nos corresponde, después termina por el otro lado convidándome con un alfajor por día, porque yo ahora en abril y en mayo voy a recibir 1.500 pesos de un bono generoso que va a dar el Estado, que dividido por 30 días da 50 pesos por día, lo que vale un alfajor barato. Eso es un insulto a la inteligencia, creo que es una ofensa a la ciudadanía que ha atravesado todos estos años en un país tan controvertido como el nuestro, habiendo sufrido toda clase de persecuciones, amenazas y peligros, ¿no es cierto? Así que bueno, le agradezco muchísimo, doctor. Bueno, seguimos en comunicación como siempre. Por supuesto, un gran abrazo, ¿eh? Hasta luego. Hasta pronto, que siga. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite Radio Independencia. Y al mundo en www.radioindependencia.com.ar.